¿Qué onda mi gente? Hoy toca mandar saludos a los cracks que comentaron en el fijado del video. @Alex-P501D, hola, saludos crack. @JoanCosio7711, ahí está tu saludo, bro. @CreatorGusm, grande, gracias por estar. @ElOrcaUNAO, saludos capo. @LautaroSosa-M2C, ¿qué pasó mi Yura? @CarlosReynoso-J4V, gracias a ti, carnal, por el apoyo. @AguaceteGod544, ello, bro, saludo en español también. Ya saben, si quieren salir en el próximo video, dejen su comentario en el fijado. Y como siempre, las historias no son de mi autoría, solo las comparto con respeto y créditos en la descripción. Sin más que decir, que empiece la historia. Capítulo 1. Desperté en un ataúd. Vaya forma de despertar. Sabiendo que estaba en una caja metálica, con poco o nada de aire, además de rincones estrechos y apretados. Sin embargo, este conocimiento no me perturbaba. Indiferente al hecho de que, de alguna manera, me había dormido en una suave cama semi-ortopédica de 5×6 rodeada de edredones, y ahora despertaba en un ataúd. Para alguien tan claustrofóbico como yo, no parecía tan preocupado. Podía sentir el miedo comenzando a burbujear en el rincón más profundo de mi mente. Un horror que crecía lentamente al saber que estaba enterrado vivo. Sin embargo, a pesar de la creciente emoción, como un grifo que goteaba pero nunca parecía llenar el cubo, el miedo nunca llegó a alcanzarme del todo. No sé cuánto tiempo permanecí en el ataúd, en ese oscuro y lúgubre silencio lleno únicamente de mis propios pensamientos apáticos. Pudo haber sido 1 hora. Quizás 2. Quizás incluso un día entero. De alguna manera, mi capacidad para la paciencia y mi habilidad para sentir aburrimiento se habían convertido en algo legendario. Aún así, no pasó mucho más tiempo antes de que decidiera moverme. El interior del ataúd estaba grabado, y yo descansaba bastante relajado y cómodo sobre lo que parecían cojines de terciopelo de la más alta calidad. Considerando lo pesada que sería la tapa de un ataúd de piedra, y el peso de lo que imaginaba eran 6 pies de tierra presionando contra la tapa, no tenía muchas esperanzas de salir. Levanté los brazos, empujando contra la tapa del ataúd. A diferencia de mi pensamiento anterior, no se sentía ni 1/4 parte de lo pesado que esperaba. La tapa se quitó con apenas un siseo antes de que la inclinara hacia un lado. No hubo un fuerte golpe de metal contra piedra. En cambio, pude escuchar el leve zumbido de maquinaria mientras engranajes y ruedas se ponían en marcha. Curiosidad. Lo que sea que le hubiera pasado a mi sentido del miedo, atrofiado como estaba, no parecía haber alcanzado mi curiosidad. La sentía a toda potencia. Las preguntas resonaban en mi cabeza. El qué, el por qué, el dónde. Extendí las manos. Unas manos pálidas y desconocidas. Agarré la esquina del ataúd y, con un agarre firme, me impulsé para salir. Donde el movimiento debería haber sido suave, no esperaba salir literalmente catapultado del ataúd. A pesar de todo, me encontré aterrizando suavemente en cuclillas. No necesité un espejo para ver el ceño fruncido en mi rostro mientras miraba alrededor de la habitación. Me encontraba en una habitación majestuosa y gigantesca. Una habitación llena de lujosas cortinas de seda que bloqueaban las ventanas. Sillas de aspecto caro que parecían más valiosas que cualquier cosa que hubiera poseído. Una alfombra de piel cubría el centro de la habitación, la piel de una bestia que ni siquiera podía nombrar. Sin embargo, a pesar del lujo y la opulencia, toda la habitación estaba en desorden. Las sillas de aspecto caro estaban volcadas. El candelabro que colgaba del techo estaba abollado. Las cortinas tenían rasgaduras. Las estanterías que bordeaban las paredes estaban rotas, con su contenido esparcido por todas partes. Un enorme retrato de lo que parecían ser un hombre y una mujer había sido rasgado, con el foco de la carnicería centrado en sus rostros, haciendo que identificarlos fuera una molestia. Lo único que parecía intacto era el ataúd negro y rojo anidado en el centro absoluto de la habitación. A simple vista, parecía estar al menos a 20 pies de distancia. Mi cerebro se detuvo ante esa conclusión. 20 pies. Había saltado al menos 20 pies fuera del ataúd. El miedo y la preocupación previamente olvidados comenzaron a burbujear de nuevo, pero una vez más pude sentirlo sin sentirlo de verdad. Sin que la parte animal de mi cerebro gritara que debía correr, llorar o, preferiblemente, esconderme debajo de una silla y esperar a que las cosas tuvieran sentido, comencé a moverme automáticamente. No era la persona más ordenada por definición, pero algo en el desorden de la habitación me irritaba profundamente. No puedes dejar todo esparcido, mi amor. ¿De verdad tengo que enseñarte a ser un caballero también?
Me detuve al volver en mí y darme cuenta de que había estado tratando de ordenar la habitación. O al menos haciendo un esfuerzo. Había enderezado las enormes estanterías, algo que parecía que habría requerido al menos 10 hombres para mover. Estaba a mitad de camino de volver a colocar los libros cuando el recuerdo terminó. Recordé a una mujer. Una voz suave pero vibrante, tan llena de vida. El olor a ajo asado. Un mechón de cabello rubio como una pincelada. Una sonrisa tan cálida que sentí que algo se deslizaba por mis ojos. Mi antebrazo se levantó automáticamente y limpió el líquido. Si me hubiera detenido un momento a mirar mi brazo, habría visto la mancha roja en la manga negra. En cambio, mi atención estaba en los recuerdos. Esa misma intensa e innata curiosidad me invadió. ¿Quién era ella? La mujer de cabello rubio con una sonrisa que me paralizó durante largos segundos. Traté de buscar en mi mente los recuerdos, pero eran simplemente inaccesibles. No es que faltaran, sabía que estaban allí, pero sentía como si una especie de bloqueo mental me impidiera alcanzarlos. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en pensar en ello. Era como golpear inútilmente los muros de un castillo con el puño desnudo. Completamente inútil. Así que simplemente decidí parar. Había terminado de reponer la estantería y de arreglar lo poco que podía, y eso silenció el pensamiento de decepcionarla. Con eso hecho, me miré a mí mismo. No había ningún espejo en la habitación. Había lo que parecían ser los restos de uno en una esquina, desafortunadamente no se salvó de cualquier calamidad que hubiera ocurrido. Parecía que lo habían golpeado con una bola de demolición, tan fuerte que se saltó el romperse y pasó directamente a ser pulverizado. Una lástima. Era uno de sus favoritos. El pensamiento me golpeó como un martillo, y retrocedí tambaleándome. Descubrí que poseía otra emoción que no parecía atrofiada, la molestia. Lentamente me estaba afectando. Los recuerdos desconocidos. El entorno desconocido. La habitación desordenada. Necesitaba irme. Necesitaba respirar. Necesitaba salir. Giré sobre mis talones y comencé a caminar con energía, ignorando la majestuosa capa que seguía mi movimiento y el giro de mi cabello. Empujé la puerta para abrirla y salí, dejando la habitación atrás. Si hubiera estado en mis cabales, me habría detenido y maravillado ante el pasillo en el que me encontré. Me habría detenido y preguntado por los tapices que bordeaban las paredes, un dragón negro sobre un campo de rojo. Lo vi. O quizás un vistazo fue más preciso. Sin embargo, no pareció registrarse. Mis pies seguían golpeando contra el suelo mientras me llevaban por un tramo de escaleras. Noté vagamente cómo las escaleras parecían moverse. Fue algo que si parpadeabas, te lo perdías. Había un olor a pergamino, sangre seca y romero, así como un zumbido. Dos tipos diferentes de zumbidos, me di cuenta cuanto más caminaba. El primero era familiar. El tipo que había escuchado cuando abrí la tapa del ataúd. Era el zumbido de la maquinaria. Electricidad pasando a través del cobre. El girar y gemir de los engranajes. Llenaba las paredes y el suelo que pisaba. Doblé una esquina, esta bordeada de armaduras de placas, vacías y de pie en eterna vigilancia. Mis pies me llevaron por el pasillo mientras trataba de dar sentido a la otra sensación. Era un tipo diferente de zumbido. Me resultaba difícil de explicar. Estaba en el aire. Impregnaba el suelo, las paredes e incluso a mí. Lo sentía en mí mismo, en la sangre de mis venas. Llenaba cada parte de mí. Estaba tan inmerso en la sensación que tardé largos segundos en darme cuenta de que me había detenido. Parpadeé con ojos confundidos mientras contemplaba a dónde me habían llevado mis pies. Era una sala del trono. Tan masiva como todo lo demás en este lugar, descomunal hasta el extremo, llena de la misma sensación de riqueza extravagante y opulenta en exhibición. También había enormes tapices aquí. Tapices que tenían el mismo diseño, un dragón negro sobre un campo de rojo. Un candelabro supermasivo iluminaba y colgaba en el centro de la sala del trono, junto con luces eléctricas más recientes que bordeaban las paredes. Si hubiera estado más presente, quizás me habría preguntado sobre la paradoja que era todo este lugar. Sin embargo, como todo lo demás, parecía demasiado poco para preocuparse o pensar. En cambio, acaricié el reposabrazos del trono. Al igual que todo en el edificio, estaba a escala. El respaldo se elevaba alto y estaba incrustado con lo que parecía un suave cojín rojo. A juzgar por cómo se sentía mientras finalmente me permitía sentarme, lo era. El trono se sentía cómodo de una manera que no podía expresar con palabras. Familiar, de hecho, me di cuenta mientras me hundía más en él.
Una mano descansaba en el reposabrazos y la otra acunaba mi rostro, mientras mis piernas se estiraban. En general, era una postura lánguida que hablaba de pocas preocupaciones y aún menos miedo. Los dedos de mi mano libre golpeaban suavemente contra el reposabrazos en un ritmo lento y familiar mientras miraba al frente. Pasada la sala del trono, había lo que parecía un vestíbulo de entrada, y después de eso, había una puerta descomunal. Parecía la cosa más grande que había visto desde que desperté. Mi señor, por fin ha despertado. Giré mi cabeza rígidamente para dirigirme a la figura a mi lado que había hablado. Lo había escuchado venir desde kilómetros de distancia. El chasquido de sus pies sobre la piedra, el latido de su corazón en su pecho, el aliento en el aire, el espacio que su presencia desplazaba. Sabía que venía, pero de alguna manera no me había preocupado. No había el más mínimo indicio de peligro que emanara de la figura ante mí. Una figura cuya voz reconocí bastante bien. Mis ojos recorrieron la figura. Piel morena oscura, cabello gris opaco, ojos azul pálido en un rostro hermoso pero masculino que parecía hecho para no hacer mucho más que sonreír. Héctor. La voz que salió de mis labios fue grave. Desconocida. Sí, mi señor. Vine tan pronto como escuché sus dedos golpear. Nos convocó. Supongo que una vez que Isaac termine con su autoflagelación, vendrá corriendo también. Parpadeé ante la respuesta. Ante la suave sonrisa en su rostro, una suave sonrisa que lentamente se transformaba en preocupación. Sin embargo, la preocupación en su rostro no tenía nada que ver con la preocupación en mi corazón. Ese miedo, esa preocupación que no parecía llegar al cubo, finalmente lo había hecho y el cubo estaba lleno y comenzaba a desbordarse. Tráeme un espejo. Mi señor, ahora, Héctor. Lo interrumpí de inmediato con un casi gruñido, la fuerza en mi voz lo obligó a dar un paso atrás. Inmediatamente giró con una rápida reverencia. Enseguida, mi señor. Luego me dejó. Atrapado en mis pensamientos. Por primera vez, me miré las manos. Piel pálida con uñas que parecían aptas para arrancar un corazón humano. Héctor regresó poco después. Sin embargo, a pesar de mi petición, trajo un trozo de espejo en lugar de uno real. No me molesté en decirle una palabra. En cambio, extendí una mano. Cuando colocó el espejo en ella, lo levanté hacia mi rostro y me quedé helado. Lo que vino se sentía como yo. Piel pálida como mármol pulido. Iris carmesí bordeados de negro, brillantes con un fuego interior. Pómulos afilados. Una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Cabello largo y negro, junto con una perilla y un bigote meticulosamente elaborados. Orejas que eran ligeramente puntiagudas. Me llevé la mano y recorrí mis dedos por mi rostro, coincidiendo con el reflejo. La piel estaba fría, pero la presión y el movimiento eran todos míos. Estos eran los rasgos que solo había visto en una serie de animación que vi hace años. Los rasgos de un hombre que había estado dispuesto a ahogar el mundo en sangre y solo fue detenido por su monumental depresión y el hecho de que su corazón no estaba en ello. La nota de suicidio más larga de la historia, como la llamó su hijo. Era el puto Drácula Tepes. Y de repente, la barrera impermeable que había bloqueado mis recuerdos y embotado la mayoría de mis emociones se rompió. Perdí el conocimiento ante el abrumador horror y pavor. Capítulo 2, no les hagas daño. No entienden. Sé que no es tu culpa, pero sé mejor que ellos. Por favor. Ese recuerdo, un recuerdo que el Drácula original nunca vio, pero que yo había observado al borde de mi asiento, mostraba a la humanidad prácticamente pidiendo ser condenada cuando cometieron el estúpido acto de matar a Lisa Tepes. Drácula no había estado allí, e incluso Alucard había llegado demasiado tarde para presenciar la quema. Pero yo sí. Tuve lo que básicamente fue un asiento en primera fila, mientras la piel se derretía de su cuerpo, mientras gritaba hasta quedarse afónica, mientras su hermoso cabello rubio se derretía en su cuero cabelludo y mis ojos se abrieron de golpe. Todo ese miedo, toda esa preocupación, había comenzado a retroceder lentamente bajo lo que me di cuenta era el peso monumental de la edad y la pura inhumanidad de Drácula, adormeciendo mis preocupaciones y miedos de presa. Por encima de todo estaba su depresión, una depresión tan profunda que se cernía sobre mí como una nube. ¿Dónde estamos? Me encontré susurrando mientras lentamente soltaba mi puño apretado, observando con indiferencia cómo los restos pulverizados de mi reposabrazos caían al suelo. El trozo de vidrio que había usado para observarme flotó frente a mí durante largos segundos, reflejando lo abiertos que estaban mis ojos rojos.
Como si supiera que su trabajo había terminado, se alejó flotando de mí y se fue a toda velocidad en un borrón, volando de regreso a lo que ahora me di cuenta era el estudio. Este era un trozo del espejo que Drácula usaba para ver cosas lejanas. ¿Por qué Héctor no había traído un espejo cualquiera? La respuesta me golpeó a pesar de la confusión que me invadía. Los vampiros no tenían un maldito reflejo. Esa debe haber sido la razón por la que se había sorprendido tanto con mi petición. Afortunadamente, había sido lo suficientemente inteligente como para recordar el espejo mágico. Héctor me miró con tristeza en los ojos, y me hicieron recordar que después de la muerte de Lisa, había sido a él a quien había acudido. Drácula había acudido, me corregí. Sin embargo, sentí que el peso de esa distinción era un desperdicio de esfuerzo. No había distinción entre nosotros. Yo era Drácula, y Drácula era yo. Lo que hacía difícil reprimir la pura e inmensa rabia que florecía en mi pecho al ver su rostro. El primer hombre al que había acudido con mis planes. El primer hombre en quien había confiado. La misma persona que me traicionó, para ser engatusado por la faja de unas dulces caderas y las bonitas palabras de Camilla, ¿y cuál fue su recompensa? La esclavitud. Fácil, crédulo Héctor. Ella lo había convencido con demasiada facilidad. Sus palabras habían sido fácilmente refutables. Me llenó de indignación verlo suceder. Un alma gentil, lo habían llamado. Sin embargo, este no era ese Héctor. Todavía no. Todavía estaba el hecho de que le había mentido, no con palabras. Nunca le había dicho explícitamente mis planes. Solo había una persona a la que le conté esos planes. En cambio, le había permitido construir una idea basada en una noción. Eso fue lo último que ayudó a atenuar mi rabia. Maestro Drácula, parece preocupado, dijo una voz suave y acentuada a mi lado. Otro movimiento que había escuchado, catalogado y luego prontamente descartado debido a mi pura e inmensa fe en su dueño. Tendría que dejar de hacer eso. Héctor ya había demostrado que esa decisión era un error. Sin embargo, esta persona era diferente. La única persona que sabía que su lealtad completa estaba conmigo. Piel africana oscura, con ojos marrón pálido. Tenía puntos tatuados sobre los ojos, con rayas oscuras alrededor de la corona de su cabeza completamente afeitada. Me miró con frialdad. No había nada de la preocupación en el rostro de Héctor. Solo había una tranquila sensación de apatía. Sin embargo, si sabías mirar profundamente en sus ojos, había una locura allí. Estoy bien, Isaac. Estoy cansado y agotado, pero estoy bien. Finalmente permití que mis ojos se apartaran de mi seguidor más confiable. En cambio, mi mirada cayó al suelo. Necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para procesar mis pensamientos. Quizás sea ahora. No se ha alimentado en más de un año. Ni siquiera de los animales en sus corrales, ni de la sangre guardada en cámaras frigoríficas. Es poderoso, mi señor, pero incluso para usted, la voz de Héctor se apagó. Vive como un hombre humano lo haría, mi amor. Hazlo por mí. Tomaré tus palabras en consideración y lo pensaré. Pero por ahora, eso es todo. Despedí al dúo con un gesto de la mano. Sin embargo, no se movieron. Esta vez, fue el turno de Isaac de hablar. Recibí noticias de mis criaturas de la noche, maestro Drácula. Sus invitados están casi a las puertas. Las palabras fueron puntuadas por un fuerte golpeteo en esas puertas gigantes que se cernían ante mí. Dejé escapar un suspiro molesto ante los golpes. Ya podía adivinar la identidad de la plaga responsable. El gesto me salió con facilidad. Ni siquiera lo pensé. Simplemente agité la mano con otro suspiro y las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Antes de que pudiera tomarme el tiempo de preguntarme cómo demonios había logrado eso, algo empujó la puerta desde el otro lado, acelerando su apertura. Inmediatamente me recibió el olor a cerveza y sangre mientras un vampiro pelirrojo, larguirucho pero musculoso, con una ridícula barba bifurcada, entraba. Joder, por fin. Pensarías que no querías vernos, considerando cuánto tiempo llevo golpeando ya. Ahora, ¿podemos empezar este maldito consejo de guerra? Estoy listo para joder a algunos humanos. Sabía que era imposible. Nuestra fisiología lo negaba. Sin embargo, de alguna manera, podía sentir que se avecinaba un ridículo dolor de cabeza por el parloteo de este estúpido y mal hablado vampiro. Ya me arrepentía de no haberlo matado el día que él y su grupo de vampiros tontos navegaron en sus barcos para atacar el castillo de Drácula en Islandia. ¿Qué clase de vampiro navega en barcos, sabiendo lo peligrosa que es el agua corriente para nuestra especie? Estúpido Godbrand y su banda de vampiros de cerebro liso.
Sí, estaba molesto e irritado por su presencia. Detrás del vampiro vikingo iban las figuras que servirían como nuestro consejo de guerra, generales arrancados de los rincones del mundo. Antiguos y leales. Cada uno jurado a Drácula por sangre, batalla o miedo. Dragoslav el Cárpato entró después de Godbrand. Calvo, de cuerpo grueso y silencioso, el señor vampiro de las montañas eslavas vestía una pesada armadura bajo una capa del color de la sangre vieja. Su rostro ancho era todo pómulos afilados, labios agrietados y ojos del color del hielo sucio, mientras que su barba tenía mechones blancos. Era un vampiro cuya lealtad no se había ganado fácilmente. A Drácula le había llevado 6 meses atravesar su castillo y doblegarlo a su voluntad. El espejo de largo alcance en el estudio de Drácula había sido saqueado del hombre, forjado por los viejos herreros y ermitaños de esa región. Hizo una reverencia. Mi señor Drácula, Dragoslav de Carpatía se presenta ante usted. Solo siguió, deslizándose como un fantasma detrás de Dragoslav. Era alta, no tanto como yo, pero más que algunos humanos. Un largo cabello negro azabache caía por su espalda, y su cuerpo estaba envuelto en túnicas doradas y carmesí. Sus ojos negros se volvieron hacia mí. Yo era vieja. Quizás incluso más que Drácula, había nacido antes de la caída de la dinastía Tam. Una vez concubina convertida en hechicera, bebió la sangre de su emperador y convirtió su palacio imperial en un nido. Drácula no la había conquistado. En cambio, se había ganado su lealtad con conocimiento. Le enseñó verdadera magia. Un favor por un favor. Había sido suficiente para hacerla inclinarse. Las figuras gemelas de Rahman y Sharma entraron a continuación. El dúo era un caso raro. Hermanos convertidos en vampiros juntos. Parecían más jóvenes que los demás, su piel no era exactamente bronceada como la de Héctor o morena como la de Isaac, sino de un azul oscuro, como cadáveres que se habían ahogado. Drácula se había encontrado con el dúo durante uno de sus viajes, aproximadamente en las mismas tierras donde había conocido a Cho. Se había topado con ellos mientras se alimentaban y los había acogido debido a su aparente juventud. Les enseñó etiqueta, luego los liberó. Siglos después, no lo habían olvidado. Antes de hoy, ni siquiera sabía sus nombres. Habían sido meros secuaces en todo menos en el título. Drácula los había llamado generales, pero sus hazañas habían sido olvidables. Solo habían servido para resaltar cuán fuertes y peligrosos habían sido el trío de Trevor, Alucard y Sipa. A eso se habían reducido todos sus logros. Pero aquí y ahora, me di cuenta de que eran personas reales. Tenían historia. Historias que los construyeron. Mitos nacidos de su propia presencia. Estaban de pie ante mí, incluso mientras ese molesto vikingo pelirrojo, Godbrand, el autoproclamado general del norte, ya estaba pateando una silla con sus botas embarradas, prácticamente meando por toda la habitación con su presencia. Vosotros tardáis demasiado con vuestras cavilaciones. Vayamos al grano, gruñó, golpeando con una mano la larga mesa de obsidiana. La guerra no espera a nadie, ni a hombre ni a vampiro. No dije nada. Simplemente miré. Ya todos me estaban observando, mis generales, mis monstruos leales. No se daban cuenta de que no era el Drácula que conocían. No del todo. Pero pronto lo harían. Ahora, de hecho. A la mierda. La pura ira y vitriolo que empaqué en esas palabras los congeló. Incluso Godbrand, que había estado parloteando desde que entró, estaba en silencio. Pero como era de esperar, se recuperó más rápido. Creo que no te he oído bien, porque me niego a creer que acabo de navegar todo el camino desde, una palabra más de ti, pequeño Godbrand, y te arrancaré los colmillos de la boca y te los daré de comer. Me incliné hacia adelante, todo mi cuerpo irradiando amenaza mientras me erguía sobre ellos desde mi trono, amplificado por la diferencia de altura. Reconocí lo que estaba sucediendo. Estaba enojado. Estaba desahogándome. Y sobre todo, no tenía absolutamente ningún interés en continuar el plan de Drácula. Alguna parte de él que todavía vivía en mí ni siquiera me discutió eso. Sorprendentemente, éramos la misma persona. Aún no había revisado sus recuerdos, debían abarcar siglos, pero para él, mis recuerdos eran solo un parpadeo. Sabía tan bien como yo lo inútil que era todo. Ese no era el camino que iba a tomar. Dejadme. Solo tenía un pensamiento en la cabeza, incluso mientras la ira se desvanecía y la depresión que se aferraba al alma de Drácula regresaba para envolverme. Los generales salieron de la habitación con nerviosas miradas hacia atrás. Solo Isaac y Héctor permanecieron. Necesitaba encontrar una manera de volver a casa. No me importaba cómo.
No tenía interés en la masacre masiva, ni en reinar sobre vampiros que se comportaban como gatos salvajes. Si tuviera que ver a Carmilla siquiera una vez, estaba casi seguro de que me sentiría tentado a romperle el cuello y arrancarle la cabeza. Pero eso era Drácula hablando. Simplemente necesitaba irme. ¿A dónde, mi señor?, preguntó Héctor. Me di cuenta de que había hablado en voz alta. Lejos de aquí, dije con un suspiro cansado. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. La respuesta me había rodeado todo el tiempo. Era el suelo bajo mis pies, la silla en la que me sentaba, las escaleras que bajaba y la habitación en la que desperté. El castillo. Me había estado mirando a la cara durante tanto tiempo. El castillo podía viajar de un lugar a otro, moviéndose a través del espacio y el tiempo mediante magia y algunos medios mecánicos de los que no conocía los detalles, al menos no sin profundizar en los recuerdos de Drácula. Sin embargo, sabía que era posible. El propio Drácula nunca lo había intentado, nunca se había molestado en ello. ¿Por qué querría ver aún más humanos? Pero teóricamente, era posible. No solo viajar de un lugar a otro en este único plano de existencia, sino a través de reinos. Así era como iba a volver a casa. Conocía los trazos generales. Ahora todo lo que quedaba era el cómo. Capítulo 3. Me levanté con más energía de la que Drácula había sido capaz de reunir en años, mi cuerpo se movía con frenesí. Las respuestas estaban en mi estudio. Lo que planteaba una nueva pregunta. ¿Dónde demonios estaba mi estudio? Afortunadamente, no fue una pregunta en la que tuve que reflexionar mucho tiempo. Mis pies comenzaron a moverse de inmediato, alejándome de la sala del trono y subiendo por un tramo de escaleras que casualmente había aparecido donde antes no había nada. Isaac, Héctor, atendedme de inmediato, llamé, con aire de mando mientras comenzaba a caminar hacia adelante, y mis siempre leales forjadores me siguieron de inmediato. A pesar de lo extraño que debe ser mi comportamiento, a pesar de todo, me siguieron sin decirle una palabra. Castlevania estaba vivo. No literalmente en el sentido en que lo están los seres orgánicos, sino a su manera, vivía. Las tuberías de vapor que recorrían todo el castillo eran sus venas y arterias. Su corazón era el motor que albergaba el núcleo del castillo. Cuanto más caminaba, más dudas intentaban colarse en mi mente. Sin embargo, al igual que el miedo, la duda no parecía ser una emoción que a los vampiros les gustara. A diferencia del miedo, sin embargo, podía sentir el más mínimo goteo de ella, lo que significaba que no estaba completamente cortada y atrofiada como mi sentido del miedo. En lugar de permitirme pensar demasiado en la muy clara y obvia posibilidad de que mis planes fueran muy propensos a fallar, me distraje interrogando a mis forjadores. ¿Dónde están mis fuerzas? Hubo un breve silencio antes de que Isaac respondiera. Ordenaste que hibernaran desde que te casaste con Lisa Tepes. Cuando llegamos al castillo, dijiste que los despertarías después de que se convocara el Consejo de Guerra. Emití un zumbido ante la nueva información que Isaac había proporcionado. Sabía que no me estaba haciendo ningún favor haciendo preguntas que Drácula debería haber sabido. Preguntas que sí sabía, pero para las que simplemente no tenía la paciencia de sentarme y encontrar rebuscando en el océano de los recuerdos de Drácula. Así que continué con mi interrogatorio. ¿Y las criaturas de la noche? Esta vez fue Héctor quien respondió, y no hubo ninguna de las vacilaciones anteriores, lo que indicaba que o bien se estaban acostumbrando a la extrañeza de responder preguntas que ya debería saber la respuesta, o era un informe que no habían tenido la oportunidad de darme. Apenas hemos comenzado a crearlas. Entre los dos, hemos hecho una docena en total. Si necesitas que aceleremos las cosas, estoy seguro de que, inmediatamente levanté una mano para detener la sugerencia. No hay necesidad de eso, Héctor. Mis pies finalmente se detuvieron. Esto no era una parte más del castillo. Este era mi estudio, y más allá de estas puertas había otra entrada que conduciría al corazón del castillo. Había preguntado por mis soldados y las criaturas de la noche para tener una mejor idea del marco de tiempo con el que tenía que trabajar. Hasta ahora, parecía que Isaac y Héctor acababan de llegar. Si solo habían sido capaces de conseguir una docena de criaturas de la noche, especialmente en comparación con los miles que habían desatado sobre Valaquia al comienzo del canon, eso significaba que tenía un mínimo de 6 meses para salir de Valaquia antes de que me viera obligado a hacer realidad la promesa de Drácula. Y lo sentí. Incluso con todo el conocimiento de la serie sobre lo inútil y desperdiciada que fue la masacre de Targoviste, así como el resto de Valaquia, de alguna manera sabía que si permanecía aquí hasta entonces, lo lamentaría porque me vería obligado a cumplir esa amenaza.
Sin embargo, a pesar de lo disperso y salvaje que había sido el ataque original de Drácula, había logrado algo importante. La muerte del obispo que había liderado el ataque, el secuestro y la posterior quema de Lisa Tepes. Mis puños se cerraron automáticamente de rabia ante la imagen del hombre calvo y santurrón que había sido la causa de todo lo malo que sucedió en la serie. Esta vez, los ojos azules no tendrían el placer. Drácula se lo merecía, y yo se lo daría. Empujé la puerta del estudio para abrirla y entré, ignoré los trozos de vidrio flotantes y, en cambio, caminé aún más adentro. Pasando libros, una amplia mesa de caoba y una silla, más allá de un cuadro de Lisa colgado sobre una chimenea. En cambio, me detuve en una puerta oculta que no estaba allí hace un minuto, la empujé para abrirla y entré en el corazón de Castlevania. Aquí, más que en ningún otro lugar, sentí la verdad del mundo. De este castillo. Magia y tecnología, trabajando mano a mano. Podía ver engranajes gigantes girando, rechinando y dando vueltas en el fondo. No podía decir con seguridad qué hacían con solo mirar, pero estaba seguro de que lo que fuera tenía que ser importante. Luego, junto a eso, estaba la sensación densa y pesada de la magia. Una que irradiaba ferozmente desde el gran cubo flotante en el centro de la habitación. El cubo negro, seccionado en diferentes partes con bandas de oro, zumbaba silenciosamente con poder mágico. Lo reconocí. En este momento estaba inerte. Simplemente moviendo poder, absorbiéndolo y refinándolo antes de esparcirlo por el castillo. Eso era estar inactivo. Ahora que miraba su gran complejidad, entendí la elección que estaba haciendo. Y entendí, lo que es más importante, que iba a funcionar. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el gran trabajo de averiguar cómo manipular y configurar el castillo para viajar no solo a otros lugares, sino a otros universos, un acto que sabía con certeza que tendría que profundizar en los recuerdos de Drácula para descubrir, necesitaba aclarar las cosas con mis más confiables. Os he traído a ambos aquí para haceros saber que el plan ha cambiado. A estas alturas, el dúo debía haberse cansado de sorprenderse, así que su respuesta llegó rápidamente. ¿Qué quiere decir, Lord Drácula? Emití un zumbido por un momento, con los ojos fijos en el láser del cubo flotante ante mí. No seguiré adelante con el plan original. La humanidad continuará solo porque no estaré aquí para presenciarlo. Me he cansado de ellos. Esta vez el silencio fue conmovedor hasta que Isaac decidió romperlo. ¿Está seguro de esto, mi señor? Para un hombre tan estoico y apático expresar tal sorpresa, había estado seguro. Nos habíamos reunido para esto. De repente me acordé de por qué Isaac se había unido a mí. Este no era el Isaac que Drácula había arrojado al desierto para salvar su propia vida. No era el Isaac que tuvo una conversación fascinante y profunda con una sabia criatura de la noche. No era el Isaac que había pasado por un viaje de crecimiento y autorrealización. No, el Isaac que tenía a mi lado era simplemente un joven que odiaba a la humanidad lo suficiente como para que cuando un monstruo centenario le pidiera ayuda para genocidar a su raza, hubiera respondido con un sí, y apenas un parpadeo de sus ojos. Giré la cabeza hacia un lado y me alejé del motor que había ocupado mi atención durante los últimos minutos, un acto que me permitió mirar detrás de mí y al hombre de piel oscura detrás de mí. El blanco de sus ojos, la ligera abertura de sus labios, el ensanchamiento de su nariz por la sorpresa. Así que le dediqué una pequeña sonrisa, probablemente la primera que había hecho en más de un año. ¿Sigues siendo mi amigo, Isaac? La pregunta paralizó al hombre de piel oscura, y como una nube oscura dispersada por la llegada del sol, sus rasgos se relajaron. La preocupación, la sorpresa y la duda que lo habían atormentado durante los últimos segundos desaparecieron en lugar de su fe y lealtad totales en mí mientras respondía. Siempre. Pude sentir un peso quitarse de mis hombros. Había sido la duda. No solo mi duda, sino también la de Drácula. Isaac parecía tanto un hijo para él como lo era Alucard. ¿Y qué hay de ti, Héctor? El chico de cabello gris en el cuerpo de un hombre parpadeó con ojos sorprendidos ante el intercambio que acababa de presenciar. Por supuesto, mi señor. Asentí en respuesta. Que así sea, entonces. Volví al cubo. Si me permite, mi señor, ¿cuál es el plan ahora? Preguntó Héctor confundido. Me voy. Me voy de este lugar, muy probablemente para no volver jamás, porque si lo hago, temo que masacraría el mundo para aplacar el dolor en mi pecho. Les admití tanto como a mí mismo. Así que os preguntaría esto. ¿Os uniríais a mí? No estaba seguro de por qué hice la oferta. Tenía la sensación de que era un remanente de Drácula, una parte subconsciente de él que había hecho la petición.
Sin embargo, no me oponía a ello. El plan era volver a casa. No estaba seguro de cómo lo íbamos a hacer, pero dudaba que el dúo odiara tanto la tierra de hoy en día. Por supuesto, mi señor, respondió Héctor de inmediato. Siempre tendrás mi lealtad completa, maestro Drácula, en esta vida o en la siguiente, terminó Isaac. Bien, porque tengo un trabajo para ti, Isaac, comencé, el vago plan de venganza arraigándose en mi mente. Dudaba que Héctor pudiera hacerlo, pero Isaac era diferente. Más fuerte. Más rápido. Mejor. Era perfecto para lo que tenía en mente. Viajarás a Targoviste por mí y traerás a un cierto obispo. Por supuesto. Con su acuerdo, los despedí. Mientras se iban, me senté en el suelo con las piernas cruzadas y me abrí por completo a los recuerdos de Drácula mientras comenzaba a dar sentido al motor que se encontraba en el corazón de Castlevania. El latido del castillo y los medios que usaría para viajar en busca de mi hogar. Habían pasado largos meses, interrumpidos solo por unas pocas horas de descanso, donde me sentaba y observaba como un observador mientras Drácula golpeaba sangrientamente al estúpido obispo que mató a Lisa Tepes. Casi se convirtió en una rutina. 1 o 2 horas en las que era golpeado hasta casi la muerte antes de que me fuera a descansar unos minutos, y luego volviera al corazón del castillo. Fue con esa única, ardiente intención y concentración que me adentré en el núcleo una vez más. Mis manos estaban extendidas hacia adelante, mis dedos torcidos en una forma. Pero no se pronunciaron hechizos. El núcleo ya estaba sincronizado conmigo, así que me extendí con mi voluntad. El latido del corazón de Castlevania pulsaba al ritmo de mis pensamientos. El cubo, ya no inerte, comenzó a brillar. Las bandas de oro se retorcieron, hicieron clic y giraron alrededor de la masa de obsidiana. Glifos se encendieron en su superficie, cada uno antiguo y desconocido, pero íntimamente conocido. No aprendido, sino recordado. Drácula había construido esto. O más bien, lo había refinado. El motor había existido mucho antes de su nacimiento. Una reliquia de una edad olvidada. Simplemente lo había doblegado a su diseño. Y ahora, lo llevaría más lejos. Presioné la palma de mi mano en el aire, justo antes de su superficie. El cubo respondió. El poder surgió a través de mi brazo, vinculándome por completo con el castillo. Jadeé, casi me doblé por el peso de la conexión. Castlevania no era un lugar. Ni siquiera era una fortaleza. Era una máquina. Un puente pensante, sensible, medio vivo. Un puente no solo a través del espacio, sino a través de la posibilidad. No creo que ni siquiera Drácula hubiera anticipado en qué se convertiría el castillo desde sus humildes comienzos. Solo había arañado la superficie. Mi mente se inundó de esquemas, cálculos dimensionales, registros de saltos pasados, lugares que había visitado y ecos de otras realidades que había rozado pero en las que nunca se había atrevido a anclar. Había docenas. Cientos. Algunas eran extrañas pero aterrizadas, otros continentes, otros tiempos. Otras eran completamente extrañas, líneas de tiempo destrozadas, realidades donde las estrellas sangraban verde o donde las leyes de la magia habían sido despojadas. Pero una de ellas, muy a lo lejos, era vagamente familiar. No estaba del todo seguro de que fuera mi hogar, pero era más familiar que aquí. Mi tiempo se estaba acabando. Desde que había echado a los vampiros, habían estado haciendo un lío. Pero eso ya no era asunto mío. Lo que seguía siendo asunto mío era el hecho de que había estado encerrado aquí durante más de 7 meses. Así que lo alcancé como un hombre que se ahoga alcanzando el aire. Y Castlevania, entendiendo que no buscaba la conquista o la guerra como lo había hecho anteriormente, sino solo escapar, comenzó a cambiar en consecuencia. El metal gimió. Los engranajes se retorcieron. El cubo flotante se elevó más alto, girando más rápido. Chispas de relámpagos rojos danzaban en el alto techo de la cámara mientras el castillo respondía. El aire se espesó con ozono y sangre vieja. Un recuerdo brilló, Sipa hablando con Alucard sobre el bloqueo de Castlevania. La magia está cambiando las cosas según la intención. Su intención había sido bloquear el castillo de Drácula, convocarlo al dominio Belmont y evitar que se teletransportara. Pero yo era diferente a la oradora de cabello rubio en ese aspecto. Mi intención era mucho más simple. Quería salir de aquí. Hubo un estruendo y un desplazamiento de aire, y el castillo que había estado fuera de Valaquia durante los últimos años desapareció de la vista. Los campesinos cercanos serían los únicos en observar y notar que, a diferencia de la primera vez que apareció el castillo, esta vez desapareció en una explosión de relámpagos rojos.
Capítulo 4. Yarla había sido besada por el fuego. Un rasgo que no era tan raro, pero tampoco demasiado común. Había muchas historias y rumores sobre mujeres como ella, sobre todo por su cabello rojo. La mayoría eran tan ficticias como los dragones de los que hablaban los arrodillados y los cuervos, pero había un destello de verdad en esos relatos. Una sola cosa. Las besadas por el fuego eran de sangre caliente, impacientes e impulsivas. Eso significaba que su acto de permanecer tan quieta como podía era una hazaña legendaria en sí misma, aunque era una batalla que estaba perdiendo poco a poco. Sus ojos grises miraban desde su escondite bajo un arbusto mientras buscaba a sus compañeros de justicia. Eran 7 en total, aunque, por más que buscaba, solo lograba distinguir a 3 figuras ocultas en distintos puntos. Dirk e Isa estaban escondidos bajo arbustos como liebres, sus cuerpos envueltos en pieles para protegerse de la nieve, mientras que Briar se mantenía encaramado en un árbol lo bastante fuerte para soportar su peso. Habían estado ahí lo que parecía ser horas, pero juzgando por lo poco que se había movido el sol en el cielo, no podían ser más que unos minutos. Un poco más y ella, deja de moverte, hermana, vas a delatarte. La voz susurrante de su hermano la alcanzó tan baja como pudo. Giró el rostro para hallarlo a escasos centímetros. Su sorpresa fue recibida con una sonrisa tranquilizadora. Gavin era su hermano gemelo, pero, salvo por sus rasgos similares, no podían ser más distintos. Él era calmado donde ella era inquieta, silencioso y podía confundirse con un hijo del bosque, mientras que ella era tan sutil como un gigante arrasando el bosque encantado. Sin embargo, pese a sus diferencias, Yarla lo amaba más que a nada en el mundo. Antes de que pudiera preguntar cómo había logrado acercarse sin que lo notara, escuchó pasos. Y como si le hubieran encendido un interruptor, los rasgos de Gavin se endurecieron al alzar una mano para hacerla callar, su rostro tenso en concentración. Poco después levantó ambas manos, mostrando sus dedos. Una palma abierta y un dedo. 6 personas. Yarla sonrió con fiereza. Los superaban en número. Incluso si hubieran sido 10, con la emboscada y lo desprevenidos que estaban sus enemigos, esperaba que su grupo ganara, pero ahora era seguro. Asintió y vio cómo Gavin se alejaba a gatas, probablemente para avisar al resto. A diferencia de lo que parecía, aquello no era una incursión ni un verdadero ataque. Era represalia contra los bastardos de los desollafocas, una pequeña tribu como la suya que vivía al pie de los Frostfangs. Un grupo de ellos había emboscado, robado y apuñalado al hermano mayor de Isa hacía apenas unos días, cuando había salido a cazar. El muchacho apenas logró arrastrarse de vuelta a casa y contar la historia antes de volver al abrazo de los antiguos dioses, y como era su costumbre desde que el amanecer comenzó a alzarse lentamente, habían quemado el cuerpo del muchacho. Pese a las palabras de los ancianos, el grupo se negó a quedarse de brazos cruzados y permitir que el ataque pasara sin respuesta. Los desollafocas eran una tribu tan pequeña como la suya, con menos de 100 personas en total. No había razón para temerles, así que decidieron tenderles una emboscada inversa y robar lo que hubieran cazado. Si de paso lograban atravesar a 1 o 2, tampoco importaba demasiado. Desde su escondite bajo el arbusto, observó cómo el grupo de 6 bromeaba y reía mientras pasaban, aunque parecía que 2 iban más lentos al cargar con algo pesado, probablemente lo que habían cazado. Así que cuando Gavin gritó ataquen, Yarla supo cuál era su oponente. Salió disparada de la maleza con un grito en los labios y los brazos a medio balancear. El chico de cabello castaño más cercano, que cargaba su parte de la pequeña bestia blanca que habían cazado, apenas tuvo tiempo de parpadear sorprendido antes de que el ástil de la lanza de madera en su mano le golpeara la cara. Entonces comenzaron los gritos. Solo alcanzó a ver cómo Isa salía de su agujero en el arbusto, con la punta afilada al fuego de su lanza por delante. El arma se hundió en el cuello de un chico sorprendido. Yarla no era ajena a la muerte, pero la expresión de Isa mientras se inclinaba, empujando la lanza más profundo en el cuello del chico, junto con la mirada de horror en el rostro de este, la dejaron congelada en su sitio. Su tribu no era de saqueadores. Eran de las pocas que podían cultivar algo de su propio alimento, y esa habilidad los hacía blandos, menos sedientos de sangre. ¿Por qué atacar a tus vecinos por comida si puedes sembrar lo que quieras? Basta, ríndanse. El eco de la voz de Gavin en el camino logró sacarla por fin de su estupor, y se dio cuenta de que la pelea había terminado.
El resto de los 5 jóvenes había sido reducido, y con la orden de Gavin, los 2 que aún tenían armas, un hacha de piedra y un arco sin cuerda usado como garrote, las dejaron caer, no sin antes lanzar miradas de odio hacia Isa, que seguía apuñalando frenéticamente a su enemigo muerto, con lágrimas en los ojos. Hizo falta que Gavin se acercara y le pusiera una mano cautelosa en el hombro para detenerla. Ya terminó, Isa, dijo suavemente. Ya está muerto. Tu hermano ha sido vengado. Esa frase debió dar al grupo una idea de quiénes eran, porque el chico más grande, el que había soltado el hacha, soltó una carcajada. Un momento, ustedes son de los come hierba, ¿verdad? Yarla lo fulminó al instante con la mirada, pero nada comparado con la de Isa. El chico parecía indiferente. Se agachó, recogió su hacha y sonrió con arrogancia. No puedo creer que un grupo de come hierba lograra emboscarnos. Una pena, dijo, encogiéndose de hombros. En fin, supongo que esto es venganza por el tonto que se negó a entregarnos el conejo cuando se lo pedimos. De todos modos, Oren ya está muerto por la loca esa, así que su deuda de sangre está saldada. Esto se acabó. Ahora tenemos que irnos, tenemos un gran trofeo que llevar de regreso a la aldea. Ignorando el tono condescendiente y la actitud del chico, Yarla bajó la vista. Era la más cercana al animal muerto que los bastardos habían cazado, y si la muerte de uno de los suyos no parecía dolerles, entonces arrebatarles su presa y trofeo sí debería. Por lo poco que alcanzaba a ver, era una especie de bestia de pelaje blanco. ¿Un lobo? Se preguntó. Aunque los lobos normales no valían el esfuerzo. La carne era correosa, quizá un buen trofeo, pero no una buena caza para alimento. Sin embargo, cuando sus pies voltearon al animal, los rasgos la congelaron. Son unos malditos idiotas, de verdad mataron a unos Ezno de las Nieves. Las palabras se escaparon de sus labios, teñidas de sorpresa, horror y desconcierto. El resto del grupo giró hacia donde yacía el oso muerto. Era demasiado grande para ser un lobo, y sus rasgos lo dejaban claro. Ojos pequeños, un hocico más corto, orejas rechonchas y un cuerpo fornido. Alzó la vista y vio a Gavin tan pálido como ella se sentía. Incluso Isa parecía asustada. Gavin se volvió hacia el líder del grupo. Dime que también mataste a la madre, la voz de su hermano era tan helada como el viento de la tierra del siempre invierno. ¿Qué madre? La bestia estaba el idiota fue interrumpido por un rugido atronador que sacudió el bosque. Yarla no necesitaba ser un cambiapieles para reconocer el dolor y la pena en ese rugido. Y, más importante aún, lo cerca que estaba. Los siguientes segundos ocurrieron como en un sueño. El necio apenas tuvo tiempo de girarse cuando una muralla de pelaje blanco surgió del bosque. El oso de las nieves mató al chico de un zarpazo. Un instante estaba de pie, con la boca entreabierta en una réplica arrogante. Al siguiente, su pecho estalló hacia adentro cuando una garra cubierta de pelaje blanco, del tamaño del torso de un hombre adulto, lo golpeó. El impacto quebró huesos y hundió sus costillas con un crujido espantoso. Su cuerpo salió despedido contra un árbol, lo golpeó con tanta fuerza que partió la corteza y luego cayó sin vida al suelo. El oso no se detuvo. Bajó la monstruosa cabeza y arrancó de un mordisco su cuello. El sonido fue húmedo y definitivo. Luego levantó la mirada y sus ojos negros los encontraron. Se volvió, lento y deliberado, hacia los Ezno muerto a los pies de Yarla. Vapor salía de sus fauces. Su espeso pelaje blanco estaba erizado de nieve y sangre. Su respiración salía en densos bufidos que empañaban y ocultaban sus facciones. Y por un momento, todo quedó inmóvil. Las piernas de Yarla se negaron a moverse. Su sangre se volvió hielo. Todo lo que pudo hacer fue mirar mientras el oso bajaba la cabeza hacia su cría muerta. Soltó un sonido que destrozó cualquier creencia de que los animales no sentían dolor. Luego alzó la vista de nuevo, y esta vez la miraba directo a ella. Parecía listo para embestir, pero antes de que pudiera, el cielo se abrió y un relámpago partió los cielos, cayendo en el bosque a lo que parecía media hora de camino. El impacto sacudió la tierra mientras un destello rojo cegador iluminaba el lugar, seguido de una ola de calor y estática que hizo vibrar sus huesos. Gavin fue el primero en reaccionar. «Dispérsese», bramó. El mundo estalló en movimiento y Yarla retrocedió tambaleante. Briar saltó de su percha. Isa soltó su lanza y se arrastró hacia atrás. Uno de los muchachos de Sollafocas intentó correr en dirección contraria y fue aplastado antes de dar 2 pasos. El oso rugió y golpeó a diestra y siniestra. Estaba en medio del camino y desgarraba al grupo como un huracán de carne y músculo. Ella se reincorporó,
Con el corazón desbocado, justo a tiempo para ver al oso destrozar a Dirk. Este gritó una sola vez antes de ser aplastado por una garra. Otra garra salió disparada, y otro desollafocas murió de un golpe. El cuerpo rodó hasta detenerse a sus pies. Los ojos vidriosos y la boca abierta en arrepentimiento la sacaron de su terror. ¡Corran!, gritó Gavin otra vez. Jarla no discutió. Salió disparada en la nieve. No sabía a dónde iba, solo que debía correr. Sus músculos ardían impulsándola hacia adelante. Su piel dolía al ser azotada por las ramas y las raíces intentaban hacerla tropezar. Aún así, corría. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, pero su aliento ya salía en nubes de vapor, sus piernas bombeaban y su corazón latía tan fuerte que se sentía enferma. Aún así, detrás de ella podía escuchar el crujido de la nieve, el gruñido bajo de algo enorme moviéndose rápido en el bosque y el sonido de personas muriendo. Los estaba cazando. Pero no miró atrás. No podía. Los árboles pasaban borrosos. Más ramas le azotaban la cara. Sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con rendirse, pero seguía corriendo. No se detuvo. No tropezó. Hasta que lo vio. Se alzaba de la nieve como una montaña oscura que hubiera echado raíces de la noche a la mañana. Una estructura negra gigantesca con múltiples torres y edificios sostenidos por una arquitectura que solo podían haber hecho los antiguos dioses. El aire alrededor del edificio, no, del castillo, brillaba con un calor que no debería existir, la nieve a su alrededor se derretía en charcos humeantes. Sus puertas eran titánicas, forjadas en un metal oscuro y talladas con símbolos que no reconocía. Relámpagos aún crepitaban en el aire, la estática reptaba por su piel. No se dio cuenta de que se había detenido. Sus pies se congelaron en el lugar. ¿Qué era eso? Parecía sacado de una pesadilla. Había nacido y crecido en la zona y nunca lo había visto antes. ¿Tendría algo que ver con? Hubo un crujido detrás y, antes de reaccionar, Jarla fue arrojada a la nieve cuando alguien chocó contra ella y la lanzó a un lado. Apenas tuvo tiempo de parpadear antes de ver cómo una garra enorme se clavaba en el suelo justo donde había estado. Rodó alejándose y, cuando por fin se distanció, abrió los ojos y vio a Gavin de pie frente a ella. Él había sido quien la había salvado de ser aplastada. Se erguía entre ella y el oso, lanza en alto, rostro sombrío. Sus brazos temblaban, pero no retrocedió. «Levántate», dijo. «Sigue corriendo y, pase lo que pase, prométeme que no mirarás atrás». Gavin se volvió y le dio una media sonrisa. «Prométeme, Jarla». El oso rugió antes de que ella respondiera y volvió a embestir. Gavin se inclinó, lanza firmemente apoyada en el suelo, ojos fijos, preparado para dar su vida por ella. Entonces hubo un borrón negro y una explosión de fuerza que lanzó nieve en todas direcciones, bloqueando su vista y arrojándola otra vez. Cuando se recuperó, limpiándose la nieve de los ojos, lo que vio la dejó sin aliento. La figura de un hombre. Era enorme, más alto incluso que su padre en los raros días en que recordaba visitar, aunque fuera solo para acostarse con su madre. La figura estaba cubierta con un manto negro como un cuervo, con un largo cabello igualmente negro ondeando tras él. Solo podía ver su espalda, pero su sola presencia le provocaba un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Se erguía donde un segundo antes había estado el oso. La mirada de Jarla descendió a los pies del hombre, donde comenzaba una zanja trazada en la nieve, que iba desde donde estaba él hasta el lugar donde el oso había sido arrojado, deteniéndose solo porque se había estrellado contra un árbol. La bestia se levantó tambaleante y lanzó otro rugido ensordecedor. La figura ladeó apenas la cabeza. «Dime que eso no es el muro a lo lejos», dijo con una voz grave, arrastrada, casi molesta, si no fuera porque sonaba condenadamente regia. Se giró del todo hacia el resplandor distante del hielo en el horizonte, la colosal muralla que separaba el verdadero norte de los arrodillados del sur y de los cuervos de negro. «Voy a tener una seria conversación con Castlevania», murmuró, «sobre lo que llamo hogar cuando termine aquí». Capítulo 5 Molestia. Una de las pocas emociones que aún lograban atravesar los siglos de desapego inhumano y la depresión de un año que formaban el núcleo de Drácula. El plan había funcionado. Más o menos. Lo supe en el momento en que el castillo se desplazó. El aire cambió. La magia se asentó. Miré por la ventana y me encontré con un páramo helado mirándome de vuelta, a medio camino de una montaña, la tierra abajo sofocada por la nieve y salpicada de árboles esqueléticos. Por un segundo pensé que nos había dejado caer en la Antártida. O peor. Entonces un grito rompió el silencio. Un grito humano. La voz de un niño.
Drácula no habría hecho caso, no después de la muerte de Lisa. Incluso antes de eso, las probabilidades de que le importara lo suficiente como para salir de su castillo a atender lo que fuera que gritaba en sus puertas eran mínimas en el mejor de los casos. Pero yo era quien tenía el control ahora. Más o menos. Giré sobre mis talones y corrí, y ahí fue donde me encontré con un pequeño problema. No había tenido en cuenta la velocidad. Por suerte, para el castillo y para mí, bastantes restos del instinto de Drácula permanecían para suavizar el trayecto. El viaje desde el estudio, bajando las escaleras y cruzando el gran salón, se volvió un borrón. Solo recuerdo destellos. El frío. El viento. La luz blanca filtrándose por la puerta abierta. Y entonces, instinto. Un pie salió disparado antes de que tuviera tiempo de pensar, conectando con algo enorme y cubierto de pelaje. Voló de inmediato. Su peso pesado se estrelló contra montículos de nieve hasta que un árbol finalmente lo detuvo. Salí al frío, la capa ondeando detrás de mí como humo, y contemplé el mundo en su totalidad. El aire era frío. El cielo gris. Y a lo lejos, dominando todo como un monolito, un muro. Un muro helado, inmenso, que se extendía a lo largo del horizonte. Lo observé más de lo que me enorgullece admitir, incrédulo, pero por mucho que lo mirara, la enorme losa de hielo en el horizonte no se molestó en disiparse como un mal sueño febril. En cambio, relucía con fuerza cuando los escasos rayos de sol lograban filtrarse entre las nubes grises y lo golpeaban. ¡Santo cielo! Estoy en Poniente. Eso era lo que quería decir, al menos. En cambio, en el momento en que mis labios se separaron, mi voz salió en un tono sereno, regio y profundamente extraño. Dime que ese no es el muro en la distancia, me encontré preguntando retóricamente al aire abierto. Lancé una breve mirada de reproche a Castlevania, y en respuesta, las puertas del castillo se abrieron apenas un poco más. A pesar de los recuerdos de Drácula en contrario, al menos lo poco que me permitía, estaba casi seguro de que el castillo cuasi sentiente se estaba riendo de mí. Voy a tener una conversación seria contigo sobre lo que llamo hogar cuando terminemos aquí, le murmuré. El viento se levantó de repente. La nieve se arremolinó en el claro, y en algún lugar más abajo, un poco más abajo en la montaña donde Castlevania había decidido plantarse, algo aulló. Respiré hondo. En parte por costumbre otra vez, y menos por necesidad. No tenía los mejores recuerdos de los vampiros del anime de Castlevania, pero estoy bastante seguro de que no eran no muertos, al menos no del todo. Dejando eso de lado, el aire estaba limpio. Brutalmente frío, seco y fino, pero limpio. Ni rastro de industria, sin hedor a aceite o humo. Solo el aliento puro y crudo de un mundo atrapado en la Edad Media durante más de 10.000 años. Y, juzgando por el final de la serie, no esperaba que se movieran de ahí pronto. La realización se asentó lentamente, como la congelación. Estaba realmente en Poniente. Y no en cualquier buen lugar. Podría haber aterrizado en el dominio, una tierra hermosa llena de rosas, vino, mujeres y conocimiento. En cambio, estaba justo en el trasero del continente, al otro lado del muro, lo que explicaba el frío. Los gritos. El esteroide andante con abrigo de piel al que acababa de lanzar a medio camino montaña abajo. Y, por supuesto, por si no lo había mencionado lo suficiente, el enorme maldito muro en la distancia. Me giré para mirar a la bestia que había pateado. No estaba muerta. Por supuesto que no. Digan lo que digan de Drácula, pero de todos sus grandes y terribles actos, matar animales salvajes al azar no era uno de ellos. En su lugar, normalmente les lanzaba una mirada a las pobres bestias lo bastante desafortunadas como para cruzarse en su camino durante sus viajes, explorando el mundo a petición de Lisa. La observé fijamente, mis ojos rojos atravesándola, y durante unos 5 segundos se congeló. Sus instintos, muy superiores a los humanos, le decían una verdad simple. Yo era un depredador mayor y más evolucionado en todo lo que importaba, lo cual, para un oso, especialmente uno de los osos de las nieves del norte que reinaban supremos salvo por los mamuts, era una sensación desconocida. Por desgracia, pese a mis esfuerzos, el oso sacudió la cabeza y desvió la mirada de mí hacia las 2 figuras a las que acababa de salvar de ser destrozadas. Sentí una oleada de ira y furia proveniente de la criatura, lo que me hizo preguntarme, ¿qué demonios le hicieron para enfadarlo, matar a su cría? No tuve la oportunidad de prestarles demasiada atención, pero lo poco que vi hasta ahora hablaba de cabello rojo y rasgos asustados. Di 2 pasos lentos, mis ojos fijos en el oso, y de repente volví a bloquear su línea de visión, obligándolo a mirarme de nuevo.
Mi movimiento había sido instintivo, nacido de un deseo de no ser ignorado, algún remanente de Drácula otra vez. Y no era la única señal de su influencia, porque dudo que hubiera estado tan despreocupado de enfrentarme a un oso si fuera mi yo habitual. El oso no parecía muy contento, a juzgar por la forma en que se incorporaba con toda la gracia de un mamut borracho, resoplando vapor y mirándome como si supiera lo que mis antepasados habían hecho a los suyos. Detrás de mí a un lado, Castlevania crujió. Piedra antigua adaptándose a un mundo nuevo, su peso asentándose más en la ladera de la montaña extraña. Podía sentirlo a través de mi conexión, como un latido. La magia del castillo estaba reaccionando a algo. Fue suficiente para distraerme mientras el oso lanzaba otro rugido antes de abalanzarse una vez más, aplastando la nieve bajo sus patas al cargar contra mí con furia asesina en los ojos. Y, aún así, pese al peligro de un oso de varios cientos de kilos arremetiendo contra mí como un tren descarrilado, no sentí el menor miedo o preocupación, incluso estando de espaldas. ¡Cuidado! Dos voces gritaron al unísono, y me encontré contemplando el hecho de que podía entenderlas, un escenario que resultaba más interesante para la mente científica e intelectual de Drácula. A 4 pies de mí, el oso saltó hacia adelante, arrojando todo su peso en el brinco, fauces abiertas, colmillos largos listos para hundirse en carne humana blanda. El oso era la máquina asesina perfecta de la naturaleza, endurecida y potenciada por las brutales condiciones del lejano norte. Una criatura que arrasaba chozas, un animal que las partidas de caza evitaban, y, sin embargo, cuando estuvo a un pie de mí, mi mano derecha salió disparada automáticamente y atrapó a la bestia por la garganta, mientras mi mirada seguía fija en el castillo, mi mente absorta en pensamientos. Fuera lo que fueran los dos adolescentes, por primera vez, les eché un vistazo real, fijándome en sus rasgos. Cabello rojo, ojos azul grises. Rasgos suaves, extremidades delgadas, pero ligeramente marcadas con músculos que hablaban de un cuerpo forjado en la caza y los recorridos por los bosques. ¿Eran niños o adultos particularmente pequeños? Me resultaba difícil juzgar, considerando cuánto se encogían y me miraban a mí y al oso en mis manos con ojos desorbitados. Juzgar alturas era complicado cuando eras un vampiro de 7 pies y siglos de antigüedad. El oso forcejeaba en mis manos, lo cual solo era posible porque mantenía un agarre ligero en su garganta. Sus extremidades largas arañaban el brazo que lo sostenía en alto, pero sus garras negras y largas no lograban rasgar la tela negra que ceñía mi cuerpo. Sin preocuparme del animal que aún se agitaba a escasos centímetros, mis pensamientos volvieron al idioma. No era inglés, eso lo sabía. Había algo de proto-indoeuropeo lituano con un toque de albanés, dos lenguas resistentes que habían, mis pensamientos se detuvieron en seco. ¿Lituano? ¿Albanés? Incluso al hacerme esas preguntas en mi mente, ya estaba recibiendo respuestas. El lituano era una lengua báltica conocida por su naturaleza conservadora que había perdurado desde tiempos inmemoriales, y el albanés era una lengua antigua que se remontaba hasta tiempos prehistóricos, cuando los hombres aún vivían en cuevas y usaban herramientas de piedra. ¿Cómo sabía esto? No era una pregunta que debiera molestarme en hacer. Mi padre es un hombre de ciencia, un filósofo, un erudito, y sabe cosas que nuestra sociedad ha olvidado 3 veces. ¿Todavía no entiendes la enormidad de lo que estamos haciendo? Es un depósito de siglos de conocimiento. Alucard había tenido razón. A diferencia de la mayoría de las versiones del vampiro conocido como Drácula, incluidos los juegos de Castlevania, el Drácula del anime era un genio. Un políglota, un hombre de ciencia y magia. Un vampiro centenario con un intelecto tan vasto que harían falta múltiples vidas para ponerlo en palabras. Drácula no era solo un vampiro brutote, aunque imitara bien esa faceta junto a su pura capacidad marcial y su propensión al combate. Por encima de todo, Drácula era una fuente de conocimiento y sabiduría que abarcaba eones. Yo era una fuente de conocimiento y sabiduría que abarcaba eones. Una consecuencia de abrirme tanto al conocimiento e influencia de Drácula antes, en mis intentos de manipular Castlevania a niveles nunca antes usados. Creo que ya está muerto, mi señor. Una voz suave resonó a mis espaldas. Lo suficiente para hacerme parpadear con ojos escarlata en respuesta. Me estaba perdiendo en mi propia mente. ¿Cómo lo hacía Drácula? Siglos de vida y experiencia. ¿Cómo no se perdía en todo ello? Giré la cabeza hacia el oso flácido en mis manos y arqueé una ceja. Los niños estaban equivocados, aunque no podía culparlos. Era una deducción lógica perfecta.
Perdido en mis pensamientos, mi agarre en el oso se había endurecido hasta detener el flujo de sangre a su cabeza, dejándolo inconsciente. Un poco más y habría muerto. Aflojé el agarre y lo vi caer al suelo, desplazando la nieve con su gran peso. Mis brazos ni siquiera estaban un poco tensos pese al esfuerzo de sostenerlo hasta dejarlo inconsciente. Drácula era un monstruo físico, y me quedó claro una vez más. Este era él después de más de un año sin alimentarse, un año intentando vivir como un hombre, seguido por el duelo por la muerte de su esposa. Este era Drácula en su punto más débil, y aún así había manejado a Trevor, Sipa y Alucard como si fueran bebés. No está muerto. Está descansando, pero no por mucho tiempo, dije sin volver a mirar a la pareja. Pese a lo interesante que resultaba ver humanos que no eran Isaac o Héctor, no estaba de humor para interactuar con ellos. Tenía demasiadas cosas rondando mi cabeza, así que despaché a los niños. No dormirá por mucho tiempo, añadí, insinuante, luego me giré a mirarlos, y ellos retrocedieron asustados. Gracias el valiente muchacho que se puso delante de ellos habló con un gesto demasiado serio para el rostro de un adolescente. Mi respuesta fue el silencio, mientras los miraba con ojos entornados, perdido en mis pensamientos. Noté vagamente a Héctor e Isaac observando desde un balcón. Luego, mientras los niños huían montaña abajo de regreso a la choza que llamaban hogar, una criatura de la noche los siguió. Seguramente para asegurarse de que realmente regresaran, así como para hacer reconocimiento. En lugar de preocuparme por la lealtad e iniciativa de mis maestros forjadores, me di la vuelta y comencé a entrar de nuevo al castillo. En el momento en que crucé el umbral, las puertas se cerraron tras de mí, aislándome del mundo. Había trabajo por hacer. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.